de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, de la Facultad Ciencias Administrativas y Económicas, del séptimo ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría. A continuación, le presentamos un tema de contabilidad computerizada del autor Sergio González, que espero les guste. La computación e informática. La computación es una rama que abarca todo lo relacionado con computadoras, ordenadores, sistemas en general, y hardware y software. Computación viene del término cómputo, que significa precisar de forma indirecta una cantidad mediante el cálculo de ciertos datos. A través del tiempo, con la computación se ha diversificado en la computación e informática. Dentro de la computación tenemos conceptos fundamentales que son hardware y software. Hardware. Hardware describe todos los componentes físicos y eléctricos que forman parte del computador. Software, todos aquellos programas y aplicaciones que son procesados por el hardware. La informática. Podemos denominar al concepto de informática como la ciencia que estudia los ordenadores. El concepto de informática viene dado de las palabras informática y automática. Podemos entender que el concepto de informática como aquella ciencia que encargada de estudiar los ordenadores, su capacidad de procesar, almacenar todos los datos e información requerida. La información principal de la informática consiste en qué? En la creación de nuevas computadoras, creación de nuevos implementos para las empresas, optimización de métodos y sistemas informáticos. La informática es aplicada en diversos sectores de la actividad diaria, como el nivel empresarial, en ciencia, la informática, la investigación en general. En sus inicios, la informática facilitó todos los trabajos que eran monótonos y repetitivos en el área de la administración. Gracias a eso se reducieron costos en el área administrativa. Dentro del concepto de informática, su principal función es facilitar los métodos de información oportuna y veraz. Conceptos básicos. Computación informática es el concepto o el conjunto de disciplinas y técnicas desarrolladas para el tratamiento automático de la información usando un computador. Proceso. Lo realiza el procesador CPU, que es el encargado de controlar, ordenar e informar todos los aspectos relacionados a la informática. Usuario. Persona que usa el computador para solucionar cualquier problema. Y programador. Persona que desarrolla instrucciones lógicamente organizadas para el desarrollo de la misma. Archivo. Es el conjunto de datos relacionados entre sí, guardados en algún medio de almacenamiento como un pendrive, un CD o un disquete, etc. La extensión indica este tipo de archivo que es de archivo Word, por la extensión que es doc. Y si fuera archivo Microsoft Excel, tendría XLS. Registro. Es el conjunto de unidades que son celdas de información o conjunto de campos. Base de datos. Conjunto de tablas donde los datos están integrados e interrelacionados evitando redundancia. Descripción de los sistemas contables. Los programas de gestión contable solicitan alcanzar su funcionamiento, una serie de datos generales que servirán para el ingreso de información contable. Estos datos casi son iguales, pero son diferentes mediante el ingreso de cada información. Aplicaciones de la informática. En los comienzos de la informática y debido al alto costo de las computadoras, estas máquinas solo eran utilizadas por grandes instituciones para realizar grandes tareas complejas. No obstante, con el tiempo, el costo de los equipos ha ido disminuyendo paulatinamente y de forma paralela se han ido descubriendo nuevos usos de la computadora. Hoy en día existen pocas actividades humanas en las que no incida la informática. Características que motivan la información. Existen varios tipos de características que motivan la información, como la necesidad de un volumen de datos. Este va relacionado con los datos administrativos. Existencia de datos comunes a múltiples procesos. Son utilizados los datos de las aplicaciones. Realización repetitiva de tareas comunes rutinarias se da sobre una gran cantidad de datos. Tratamiento de la información geográficamente distribuida. Esta puede ser procesada por computadoras en red. Necesidad de alta precisión y rapidez. Esto nos permite hacer cálculos de cualquier complejidad. Nuevas tendencias y metodologías. Hay algunas metodologías y técnicas novedosas que han conducido a introducir la tecnología de la informática en tareas poco automatizables a simple vista, como lo son la inteligencia artificial, que es una metodología que estudia el uso de la computadora para que ésta se acerque lo más al comportamiento propio del hombre. Los programas de inteligencia artificial tienen respuestas cercanas a la realidad. Dentro de esta disciplina, el modelo más interesante lo forman los denominados sistemas expertos.
con los que se pretende que la computadora actúe como lo haría un contador. La informática gráfica es uno de los campos de mayor interés y que crece más rápidamente dentro de la informática. Este campo incluye una serie de principios de diseño y de uso orientados a conseguir la visualización de imágenes por computadora con una apariencia lo más cercano posible a la realidad. En general, la informática gráfica reúne áreas de aplicación entre las cuales tenemos diseño con ayuda del ordenador, animación por ordenador, diseño de interfaces de usuario y el tratamiento de imágenes digitales, etc. La realidad virtual es una de las disciplinas más emocionantes de la informática porque se encamina a la habilidad de crear lugares físicos y fenómenos que tienen apariencia real, como son la prueba de aerodinámica de los aviones, salones de videojuegos, etc. Aplicaciones prácticas de la informática. En este campo incluye todo lo relacionado con la automatización de las funciones típicas de la gestión empresarial, como lo son la gestión de los recursos humanos, el proceso de nóminas, de pago o remuneraciones, el control de los inventarios, como la ofimática, quienes relacionen dentro de esta los procesadores de texto, la gestión de datos, la hoja de cálculo y las presentaciones multimedia y otras. Aplicaciones industriales y de ingeniería. El ordenador ha tenido un importante papel como herramienta para facilitar los procesos de diseño y fabricación de un producto. Dentro de esta área, sus principales usos son trazados de planos, control de procesos industriales, robótica industrial y sistemas de costos para construcciones, minerías, etc. Aplicaciones técnicas científicas. El ordenador es utilizado ampliamente por los científicos como una herramienta imprescindible. En el campo de la investigación debe destacar el uso de ordenadores para acceder a grandes bases de datos distribuidas en los diversos sitios de la red. También desarrollar teorías, recoger datos y validar datos. También se incluye todas las aplicaciones relativas al uso de la computadora para la resolución de modelos matemáticos complejos y simulación más complejos. Aplicaciones médicas y biológicas. Actualmente se utilizan los ordenadores en todas las tareas médicas y de salud. Se incluyen aplicaciones de investigación médica, biológica y farmacéutica, ayuda al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, bases historiales, control de pacientes, etc. Aplicaciones militares. Destacan los sistemas computarizados de radar, los misiles autodirigidos, el espionaje militar por satélite artificial, el sistema GPS y los sistemas de seguridad y de defensa computarizados, etc. Aplicaciones educativas. Los ordenadores o computadoras también han sido utilizados para la investigación y compilación de proyectos estudiantiles. Se han creado portales educativos que permiten la enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo, numerosos centros académicos y docentes han incorporado las computadoras para el desarrollo y proceso de aprendizaje. Para la profesión contable, el manejo de base de datos y hoja de cálculo es esencial para el desarrollo de su profesión. Uso de la informática para la gestión contable. El ámbito empresarial es uno de los sectores que se ha visto afectado por la nueva utilización de esta tecnología. Ha proporcionado un mecanismo integral del tratamiento de toda la información que manejan las empresas. Esta aplicación de la informática y determinados paquetes informáticos nos van a permitir controlar, manejar y registrar fácilmente todas las operaciones comerciales y contables de las empresas. Una buena aplicación no se compararía por el método tradicional, ya que una aplicación va a ser capaz de registrar y controlar gran cantidad de información que ni el mejor de los contables se atrevería a realizar por el método tradicional, aún contando con un gran grupo de ayudantes. Otro de sus beneficios sería la gran rapidez de trabajo. Esto nos ahorra tiempo. Una de las razones por el que el profesional contable esgrimiría sería la gran cantidad de tiempo que necesitaría para realizar los cálculos inherentes al proceso contable. En cambio, si no se utilizara la informática de gestión, habría tipos de empresas con proyectos inviables, es decir, imposibles. Otro de sus beneficios es la reducción de errores y la facilidad de su resolución. Con la utilización de estos procesos tradicionales se debe llevar a cabo una serie de controles para asegurarnos de que esta información sea fidedigna. En cambio, con la aplicación de la informática de gestión contable ya vienen integradas una serie de utilidades que nos va a permitir
detectar y resolver los errores oportunos antes del cierre contable y así nos va a facilitar una información fiable. Otro de sus beneficios es la integración de la información. Permite registrar todas las operaciones contables de la empresa desde una misma plataforma de su uso. Esta integración del registro de las operaciones contables permite que los movimientos registrados en cualquier parte sean inmediatamente transmitidos al resto, actualizando los ficheros necesarios. Gracias a esta actualización nos permite transmitir una información integrada, inmediata y actualizada. Evita errores, duplicaciones y tergiversaciones en los datos en las distintas áreas de la empresa. Otro de sus beneficios es la reducción de costos. La reducción del personal en el área del departamento contable para realizar esta misma tarea. Este personal puede ser distribuido a otras áreas para que generen un valor agregado a la empresa. La rapidez de la toma de decisiones. Gracias a la aplicación de la informática de gestión, habrá una mayor cantidad de información disponible. Contabilidad computarizada. El propósito de la contabilidad computarizada es proporcionar una información financiera inmediata sobre una entidad económica. Quienes toman las decisiones administrativas necesitan que esta información financiera de la empresa para realizar una planeación y control de las actividades de la organización. La complejidad y la globalización de los negocios requieren que la contabilidad establezca nuevos métodos para el tratamiento de la información financiera. Para lograr los objetivos de esta nueva economía se debe hacer uso de las computadoras para desarrollar y continuar con la información fácilmente. Ciclo de vida de un sistema de información contable computarizado. Se sintetizan en 4 fases que son: la identificación de la necesidad, la selección del sistema, la implementación del sistema y el uso del nuevo sistema. En la identificación de la necesidad, la organización debe ser consciente de la necesidad de querer actualizar o cambiar su visión tecnológica para poder mejorar el proceso del negocio. La selección del sistema. Necesitamos un sistema que no solo cubra con las necesidades típicas del negocio, sino que vaya más allá, sea un sistema más avanzado, destacando el potencial, dándonos un valor agregado para nuestra empresa. Es muy importante. Es muy importante seleccionar el software adecuado en esta fase. En la implementación del sistema, una vez seleccionado el software, comienza la fase de la implementación. Configuramos los parámetros del sistema. Esta metodología es fundamental dentro del proceso, ya que de esta dependerá nuestro éxito. Uso del nuevo sistema. Una vez ejecutadas las fases anteriores, los usuarios se han de beneficiar de una adecuada documentación. Van a tener una reacción al cambio y a su vez este sistema va a ser un generador de conocimientos tanto para ellos como para la empresa. Registro de las operaciones contables. Estructura de un sistema contable. Se debe contar con un sistema de información bien diseñado que ofrezca control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo-beneficio. Los básicos a ejecutar son: registro de la actividad financiera, la clasificación de la información y el resumen de la información. En el registro de la actividad financiera es un sistema contable que se debe llevar un conjunto sistemático de la actividad comercial diariamente. En la clasificación de la información, esta puede ser por grupos o categorías. El resumen de la información es importante porque esta información va a ser utilizada por quienes toman las decisiones. Acceso a la información contable. Tenemos 3 puntos que son la utilización de la información contable, el objetivo de la información contable y las cualidades de la información contable. Entre la utilización tenemos obtener una visión a futuro para tener claras las limitaciones hasta dónde podemos llegar y así poder tomar decisiones acertadas. En los objetivos de la información tenemos predecir los flujos del efectivo, tomar decisiones, ejercer un control, evaluar la gestión de los administradores y ayudar a la conformación de la información. En las cualidades de la información contable tiene que ser comprensible, clara y fácil, o sea, legible. Tiene que ser útil, pertinente y oportuna, confiable cuando es neutral. La importancia de la contabilidad en función de los usuarios. La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar el control de sus negociaciones mercantiles y financieras.
Así tendrá la mayor productividad y aprovechamiento en su patrimonio. Debe utilizar contabilidad como base para controlar sus recursos y medir sus logros. También tenemos la seguridad del sistema de información contable, que en este también interviene lo que es el análisis del riesgo, amenaza y copia de seguridad. El análisis de riesgo brinda la seguridad lógica que consiste en aplicaciones de barreras y procedimientos. Ejemplo, asegura que la información transmitida sea la misma, que no esté distorsionada. También asegura que utilicen datos o archivos correctos. Tenemos como segundo punto amenaza. Puede ser causado por programas maliciosos destinados a perjudicar los recursos del sistema, como los virus, los gusanos informáticos y la bomba lógica. Intruso es una persona que puede acceder a los programas sin acceso, como los crackers, los script boy. Siniestro es la mala manipulación o pérdida de material o archivo. Copia de seguridad. La tecnología no está exenta a fallas o errores. Los respaldos de información son utilizados como un plan de contingencia. Por ello es importante respaldar la información valiosa de la entidad. Tenemos como otro punto puesta en marcha una política de seguridad. Generalmente se ocupa de asegurar los derechos de acceso de datos y recursos con las herramientas de control y mecanismos de identificación. Elabora reglas y procedimientos para cada servicio de la organización. También tenemos lo que es información del proceso contable, que en esto interviene lo que son los datos identificativos de la empresa. En la clasificación entre el corto y largo plazo hay que tener en cuenta el plazo previsto para el vencimiento o cancelación de largo plazo, cuando sea superior a un año para el cierre del ejercicio. También está lo que es el plan de cuenta, adecuado a las características de la empresa. El profesional contable debe adaptar el plan general de cuentas a la empresa, añadiendo, modificando las cuentas que son específicamente para el funcionamiento de su empresa. Está también lo que es la entrada de datos o asiento, que es la rapidez o facilidad en el acceso de información de cuentas. Avisa de cuentas no existentes y también permite eliminar asientos ya introducidos. Resultado de información final. Una vez que se han introducido los datos y el ordenador ha procesado la información, este puede ofrecer la información que se le pida, ya sea por los libros principales y auxiliares, como el libro diario, el libro mayor, el balance de sumas y saldo y los estados financieros. Creación e identificación de la empresa. En este paso veremos cómo se crea una empresa mediante el sistema Cisco. Es un software desarrollado para llevar la contabilidad completa, permitiendo actualizar en línea todos sus libros y registros contables. El diario mayor, compras, ventas, impuestos, libro diario en general, con tan solo ingresar una cuenta o un asiento contable, de tal manera que al final del periodo se reportan estados financieros detallando la utilidad o pérdida del ejercicio. Es un beneficio claro para este software, que es Cisco. Manejaría una gran cantidad de información de manera clara, precisa, oportuna y concisa. Creación de empresa, registro de datos generales, Contasis. Primero debemos dar clic en la opción asistente para la creación de empresas de la variedad de herramientas. De ahí se nos desplegará la ventana existente para la creación de empresas. En el campo código, por defecto, se creará un código que nos permite identificar la empresa. Luego escribimos la razón social de la empresa, escribimos la dirección de la empresa, el giro del negocio, que es el tipo de actividad que va a realizar, se escribe el RUC de la compañía y se elige el año o periodo contable en el cual se trabajará. Se elige la plantilla que se va a utilizar, en este caso sería académica, control por documentos. En el rubro ruta es donde se generará la carpeta de esta empresa y donde se guardarán todos los datos. Se da clic en el botón aceptar y luego aparecerá la ventana Sistema Contable Financiero 7.00 Suite Contasis. Se da clic en sí. Selección de empresas. Como una opción podemos utilizar el icono ubicado en la barra de herramientas o alternativamente se puede utilizar la opción 2 y 3. Se da clic en la opción Proceso de la barra de menú y aparece el menú Proceso. Se da clic en la opción Elección de empresa, aparece la ventana de selección de empresas a procesar, se escribe o se selecciona el año, se muestran las empresas registradas en dicho año, se da clic en el código o en la razón social y instantáneamente se aparecerá un indicador en la barra izquierda. Se escribe el código usuario, ya puede ser personal o lo puedes aplicar como admin, que será predeterminado. Más abajo puedes poner tu clave o
En su defecto, Admin no necesita un código. Se da clic en el botón Ingresar, se cierran las ventanas y se muestra en el panel de control y en la barra de estado indica el año, proceso, la razón social de la empresa y el nombre del usuario. Selección del mes de trabajo. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SYSCON y luego en el Contaxis. En el SYSCON, el cambio de mes. Este utilitario nos permite cambiar el mes de trabajo al cual queremos ingresar los datos, mostrando en la parte superior derecha el menú principal. Las operaciones que acepta el sistema para ingresar son desde 0, que es la apertura del presente año, hasta 13 para el cierre del año. El Contaxis, la selección del mes. Podemos utilizar la opción desplegable ubicada en la barra de herramientas o alternativamente se pueden utilizar los pasos 2 y 3. El paso 2, hacemos clic en la opción proceso de la barra del menú, aparece el menú de proceso, hacemos clic en el botón cambio del mes de proceso, aparecerá una ventana del cambio del mes de proceso, escribimos o seleccionamos el mes a procesar y se activa el botón aceptar. Damos clic en el botón aceptar y inmediatamente se cierra la ventana, se va a cambiar el mes a procesar y se muestra el mes cambiado en la barra de herramientas. Plan de cuenta. Como podemos ver, el plan de cuenta tiene la cuenta contable, que aquí se digita 10 caracteres como máximo. En el nombre va el nombre de la cuenta que se va a registrar, que como máximo tiene 30 caracteres. El nivel de cuenta, que este se divide en balance, subcuenta y registro. El tipo de cuenta tiene activo, pasivo, gasto por su naturaleza, gasto por su función y cuentas subsaldos de mayor. Las cuentas para el amarre del debe y haber. Se ingresa el código de la cuenta de egresos que se ha de reflejar en los resultados por función o naturaleza. Modificación o personalización de cuenta corriente. En este caso vamos a modificar la cuenta corriente banco. Ya, con los siguientes pasos. En la barra de menús, en la parte superior izquierda seleccionamos, damos clic en archivo, luego se nos desplazará una ventana en el cual vamos a seleccionar plan de cuenta, seleccionar la cuenta a modificar, que en este caso es Banco Continental, le damos modificar, en el campo de descripción digitar el nombre de la cuenta, le damos grabar y luego cerrar. Ingreso del tipo voucher. Con el sistema SYSCON y el sistema Contaxis. En el sistema SYSCON todos los procesos son ejecutados en línea, es decir, que estos se mantienen actualizados. En cuanto al sistema Contaxis, este se modifica de acuerdo a los requerimientos de la empresa o cuando el usuario lo desee. Ingreso de los proveedores, clientes y otros. En este paso se ingresarán todos los que son proveedores, clientes y otros que tengan operaciones comerciales con la empresa. Ingreso de tipos de cambio. En este paso se ingresará todo tipo de cambio día a día que servirá para hacer la conversión de los registros operacionales que están registrados en el voucher. Estructura del formato de los estados financieros. Esta nos ayuda a diseñar el formato para el balance general y los estados de resultados que serán presentados en un futuro. Ingreso de datos y ejecución de proceso. En todos los sistemas se ingresa la información a través de comprobantes, los cuales permiten identificar el tipo de operación, la fecha de la transacción y sus cuentas. Informes. Son todos aquellos informes oficiales provenientes de los registros de voucher en un sistema mecanizado que sirve de sustento para las entidades de control y fiscalizadoras. Registro de compras. Informe contable que muestra las adquisiciones que realiza la empresa en un periodo de tiempo determinado y sustenta el crédito fiscal del impuesto de ventas. Libro diario. Informe contable que muestra cronológicamente las transacciones codificadas, de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa. El libro mayor es un informe que muestra las transacciones contables agrupadas por cada cuenta contable y así tener un control eficaz. La hoja de trabajo es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas y de su distribución en el balance. El balance es un informe contable que muestra en un determinado tiempo el estado financiero de la empresa y lo presenta de manera clasificada. El valor de los derechos, de sus obligaciones, su capital,
valuados elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estado de resultado. Estado de resultado por naturaleza. Es un informe que nos muestra la composición de los ingresos y egresos, clasificados de acuerdo al tipo de transacción. Estado de resultado por función. Es un informe que nos muestra las cuentas de los ingresos y gastos con el criterio de análisis de la aplicación en las diferentes áreas, sujeta de responsabilidad de la empresa. ¿Qué son los sistemas expertos? Son un nuevo tipo de software que imita el comportamiento de un experto humano en la solución de un problema mediante deducción lógica de conclusiones. Los sistemas expertos utilizan inteligencia artificial. Los sistemas expertos utilizan la técnica de la inteligencia artificial, ya que se aplican en problemas que implican el procedimiento basado en el conocimiento. Por ejemplo, la utilización de normas o estructuras que contengan conocimientos y experiencias de un experto especializado. ¿Cuál es la función de los sistemas expertos? La función de los sistemas expertos es la de aportar soluciones a problemas como si de humanos se tratara, es decir, capaz de mostrar soluciones inteligentes. Esto es posible gracias a que el sistema lo crean con expertos humanos que intentan estructurar y formalizar conocimientos poniéndolos a disposición del sistema para poder resolver una función dentro del problema. Componente de un sistema experto. Una característica decisiva de los sistemas expertos es la separación entre el conocimiento por un lado y el procesamiento por el otro. La base del conocimiento contiene todos los hechos, las reglas y los procedimientos del dominio de aplicación que son importantes para la solución del problema. Este tipo de programación se define como programación orientada a objetos y se utiliza con frecuencia en el desarrollo de los sistemas expertos. Junto a estos objetos, la base de conocimiento dispone de reglas. Estas reglas se representan en forma de sí premisas, entonces conclusión y o acción. En la zona de las premisas se solicitan las vinculaciones lógicas referentes a las cualidades de los objetos. Y en la zona de la conclusión se añaden nuevos hechos y cualidades a la base de conocimientos y o se ejecutan acciones. Esto se define a menudo como programación orientada a reglas. El mecanismo de inferencia es una unidad lógica con la que se extraen conclusiones de la base de conocimientos, según su método fijo de solución de problemas que está configurado imitando el procedimiento humano de los expertos para solucionar problemas. Ejemplo, una regla es si P y Q, entonces R. Las funciones del mecanismo de inferencia son: como primera tenemos determinación de las acciones que tendrá lugar, el orden que lo harán y cómo lo harán. Determinar cómo y cuándo se procederán las reglas y control del diálogo con el usuario. El componente explicativo. Las soluciones descubiertas por los expertos deben ser repetibles tanto por el ingeniero del conocimiento en la fase de comprobación así como por el usuario. La exactitud de los resultados solo podrá ser controlada naturalmente por los expertos. La interfase del usuario es la forma en que el sistema se nos presenta ante el usuario. Surgen preguntas como ¿cómo debe responder el usuario a las preguntas planteadas? ¿Cómo saldrán las respuestas del sistema a las preguntas que se planteen? ¿Y qué informaciones se representarán de forma gráfica? Requisitos o características de la interfase. El aprendizaje de manejo debe ser rápido. Debe evitarse en lo posible la entrada de datos erróneos. Los resultados deben presentarse en forma clara para el usuario y las preguntas y explicaciones deben ser comprensibles. El sistema de experto debe de resolver problemas simples para, de acuerdo a su evolución, poder resolver problemas más complejos. El equipo de desarrollo. Todas las personas que componen un equipo deben de reunir algunas características. Cada una de estas personas deben desarrollar un papel distinto en el equipo. A continuación vamos a hablar de los componentes que forman parte del sistema y cuál es su función. El experto. El experto es el que expone sus conocimientos especializados a disposición del sistema. El ingeniero en conocimiento, este es el que le plantea las preguntas al experto, las estructura y luego las va a implementar de acuerdo a sus conocimientos. El usuario, en el desarrollo de los expertos, el ingeniero en conocimiento y el experto trabajan unidos. Como primer paso, tienen que resolver cuáles son los problemas que debe tratar el sistema. El experto debe de comprobar constantemente que sus conocimientos sean transmitidos de la mejor manera, mientras que el ingeniero en conocimiento es el responsable de una implementación correcta.
Métodos auxiliares en el desarrollo. La eficiencia de este sistema aumentará con gran medida con la aplicación de Shell. Shell es un sistema de expertos que contiene una base de conocimientos vacíos. No existe un Shell para todas las aplicaciones, sino que hay que buscar un Shell para cada aplicación. Construcciones de prototipos. La implementación más segura se denomina Rapid Prototyping. Esta posibilita una rápida reacción de los deseos cambiantes que puede tener tanto el sistema de expertos como los usuarios. Campos de aplicación. La aplicación de los sistemas expertos será adecuada cuando los expertos dispongan de conocimientos complejos en el área delimitada, donde no existan algoritmos ya establecidos, donde los existentes no puedan solucionar algunos problemas. Otro campo de aplicación es donde encontramos teorías que resulten prácticamente imposibles de analizar mediante algoritmos en un tiempo corto y razonable. Esto se caracteriza por el hecho de que aunque sea imposible la existencia de una o más soluciones, la vía de la solución no está previamente fijada. Sin embargo, el experto encuentra a menudo una solución al problema gracias a la información que posee sobre el problema y su experiencia. Debido a que la estructuración e implementación del conocimiento del experto requiere una gran cantidad de trabajo, solo valdrá la pena realizar el esfuerzo de crear un sistema experto cuando el conocimiento sea válido durante un largo tiempo y vaya a ser utilizado por un número mayor de personas. Los sistemas expertos ofrecen ayuda para evitar fallos en las labores rutinarias complejas, ampliar de forma rápida los conocimientos de los especialistas, diagnosticar los fallos con mayor rapidez, conseguir tareas de planificación más complejas y consistentes. El sistema experto supone una descarga del experto en el trabajo rutinario y por lo tanto la reducción de sus problemas. Los sistemas expertos no deben considerarse como soluciones aisladas respecto a otros desarrolladores de software. Contabilidad sistematizada, descripción e importancia. A raíz del crecimiento de un negocio nace la necesidad de implementar un sistema que permite registrar y suministrar la información contable de manera rápida y eficaz. La contabilidad sistematizada a través de un software. Para implementar en una empresa un software contable se deberá necesariamente analizar si tal sistema cubre las necesidades que se requieren, ya que en el mercado existe una gran oferta de estos software y será responsabilidad de los administradores ver cuál de estos software se acopla de mejor manera a la organización. Entre las características de un buen programa contable tenemos que es la flexibilidad, la compatibilidad, el fácil manejo, la seguridad y los reportes básicos. Cuando hablamos de flexibilidad decimos que este debe ajustarse a los diferentes programas. Cuando hablamos de compatibilidad, este debe ser compatible con otros sistemas financieros. De fácil manejo, que no deberá ser utilizado solo por expertos. Y cuando hablamos de seguridad, que debe proporcionarnos una clave y avisos cuando algún problema exista. La sistematización de la contabilidad a través de un software, los pasos preliminares. Entre los pasos preliminares tenemos lo que es la identificar y definir a la empresa. Este punto es esencial, ya que los programas tienen que almacenar información que será repetida y usada durante las operaciones y sobre todo en los reportes. Cuando hablamos de identificar y definir a la empresa, tenemos lo que es identificar el nombre, el RUC, la dirección y la actividad a la cual se dedica. Como segundo paso tenemos lo que es ajustar el catálogo de cuentas. Cada empresa, de acuerdo con sus necesidades, seleccionará las cuentas del plan contable que requiera la empresa para contabilizar sus transacciones diarias, ya que la base para un buen manejo de un sistema a través de un computador es y será el plan contable. La introducción de la información inicial requerida. En base al último balance debe prepararse un comprobante de tal manera que el proceso de sistematización pueda relacionarse un comprobante con los saldos iniciales de las cuentas. Ejecución de un programa contable. Para la ejecución de un programa contable es necesario tener algunas consideraciones, ya que su proceso es similar en diferentes software contables. Estos son: inicio y carga del software contable, clave de seguridad, definición de la empresa, selección de la empresa, digitación de la información mediante voucher, proceso de grabación de documento, reporte, consolidación de la información contable, inicio y carga del software contable.
es donde el software debe estar instalado en un computador y se lo puede cargar haciendo clic en su acceso directo. Clave de seguridad. De acuerdo a los programas de seguridad que estos tienen, definen y limitan el acceso a los usuarios de manera parcial o completa. Definición de la empresa. Es donde se le pide toda la información general de la empresa para colocarla y esta sirva de emisión para los reportes. La primera, selección de la empresa. Se deben definir dos aspectos. La primera, que si se está trabajando en una empresa con un software, una vez cargado, se debe seguir adelante. La segunda, que si la empresa lleva contabilidades independientes, se tendrá que definir un software para cada empresa. Digitación de la información mediante voucher. Aquí necesitamos clasificar el origen de las operaciones de acuerdo a los diarios y seleccionar en qué y mediante qué voucher realizar la introducción de los datos, que estos serán almacenados en un programa por el computador. Esta información servirá para la determinación de la información contable final, ya sea en libros diarios, mayores auxiliares, hoja de trabajo, etc. Proceso de grabación de documentos. Esta consiste en transcribir los datos del encabezado del comprobante de pago. Datos como son tipos de comprobantes de pago, fecha, RUC, concepto, vencimiento, entre otros. Reporte. Los reportes son informes que el programa debe tener con varias opciones para hacer los reportes de los estados financieros y consulta. Consolidación de la información contable. Diaria o periódicamente se debe dar entrada a los datos contables para que el programa los incorpore a los archivos y los mantenga actualizados. El usuario debe seleccionar la opción que permita consolidar, o sea, procesar y mostrar toda la información para la cual fue diseñado el programa. Ventajas de la sistematización. Debido a que la sistematización se ha convertido en un recurso esencial para el manejo de la información contable y para que la administración de la empresa cuente con información necesaria para la toma de decisiones, la sistematización ofrece un sinnúmero de ventajas, las cuales son: agilizar el registro del proceso contable y presentar la información en forma comprensible y oportuna, reducir el costo de procesamiento, garantizar exactitud en los informes contables, reproducir gran variedad de reportes, reproducir la información detallada y resumida, facilitar el acceso rápido a la información por pantalla o por impresora. Utiliza eficientes mecanismos de seguridad para guardar la información contable. Gracias.